En la siguiente presentación exploraremos las dinámicas cambiantes de la seguridad en el Perú y nuestro expositor compartirá sus perspectivas sobre cómo abordar los retos emergentes. Su enfoque basado en la experiencia y el conocimiento sólido es invaluable para comprender las estrategias y acciones necesarias para promover un entorno más seguro y protegido. La conferencia Perspectivas actuales de la seguridad ciudadana en el Perú estará a cargo del general Policía Nacional del Perú, Sergio Monar Moyoli, que es licenciado en Administración y Ciencias Policiales, ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima. Recientemente se ha desempeñado en los cargos de director de Tecnologías de la Información y Seguridad Digital de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, 2014-2017, director general de Inteligencia del Ministerio del Interior, 2018-2021, director general de Informaciones para la Seguridad, asesor en el despacho del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, 2019-2020. y director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional 2021-2023. Expositor sobre ciberseguridad, ciberinteligencia y seguridad pública en eventos nacionales e internacionales. Les invito a dar una cálida bienvenida al escenario al general de la Policía Nacional del Perú, Sergio Monar Moyoli. Bien, buenas tardes. Sin más preámbulo, como acaban de anunciar, vamos a dar inicio a la exposición. Bien, un breve temario que se ha preparado para la exposición. Y solamente como para ir confirmando los conceptos de seguridad ciudadana que lo hemos visto durante esta mañana, enfocar primero los conceptos que tenemos a nivel internacional. Ya hemos hablado del PNUD, que dice que la seguridad ciudadana se entiende como la protección de las personas, ¿no? También hemos tenido una exposición sobre esta importancia de la persona humana en la seguridad y cómo las políticas públicas deben centrarse en las personas. Y también la de la Organización de los Estados Americanos, que es el concepto que recoge realmente nuestra legislatura sobre seguridad ciudadana, que dice que es toda situación social en la que las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen lo suficiente capacidad en el marco del Estado de Derecho para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando estos son vulnerados. Estos conceptos, a través de los años, se han ido repitiendo y ya han sido recogidas por las diferentes legislaturas en seguridad ciudadana en diferentes países. Dentro del país, dentro del Perú, hemos recogido justamente esos conceptos. Si bien es cierto que nuestro Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana define a la seguridad ciudadana como la acción integrada y articulada, quiere decir de que realmente la seguridad ciudadana todos participamos y por eso el título de este Congreso de Seguridad Compartida es muy apropiado realmente para tratar este tema. Y quiero recalcar porque a veces esbozamos algunas estrategias y algunas soluciones, ya sea desde el campo del Estado o desde el campo de las municipalidades o iniciativas particulares. E inmediatamente salen y se dicen que son estrategias que están condenadas al fracaso. Mediante este concepto se quiere decir de que ninguna estrategia, ninguna acción que parte de una persona, una entidad, va a tener la seguridad de que va a solucionar la seguridad ciudadana en un determinado lugar y al 100%. ¿Por qué? Porque en la seguridad ciudadana intervenimos varias entidades. Si bien es cierto podemos aportar en mejorar la seguridad ciudadana, es difícil que con una sola estrategia o una sola actividad se pueda resolver completamente este tema. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023,
aprobado con el Decreto Supremo 03 del año 2019, recoge este concepto de la seguridad humana, ¿no? Que justamente dice que es entendida como una condición objetiva y subjetiva. Entendida en que la objetiva es aquella lo que realmente se da en una jurisdicción. Es la secuencia de hechos que afectan la seguridad ciudadana. Pero la subjetiva es aquella que se recoge en las encuestas, que es la percepción de inseguridad. Y a veces puede ser mucho más grave la percepción que la realidad misma, ¿no? Pero esa percepción ya existe antecedentes de que no solamente afecta a la comunidad en la cual se desarrollan estos eventos o esta percepción, sino afecta también a las entidades que están a cargo de la seguridad ciudadana o que participan. Vale decir, la Policía Nacional, el Sistema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y todos los que en alguna forma participan en esta seguridad ciudadana. Es decir, esta percepción genera costos también. Las personas podrían estar seguras, pero si se sienten inseguras, van a invertir en su inseguridad, van a generar costos que finalmente van a trasladar a las mismas personas y esto va a ser un ciclo en el cual las personas se van a ver envueltas hasta que puedan percibir que su situación ha mejorado. Si bien es cierto que la seguridad ciudadana, desde el punto de vista que lo tenemos, es un sistema, como lo hemos hablado, en las exposiciones anteriores han indicado de que se necesita capacitar, mejorar. Desde el punto de vista de ingeniería, de todo lo que son mejora de sistemas, decimos que hay que sistematizar el éxito. O sea, los ingenieros de sistemas, cuando encontramos un problema que se puede resolver mediante un procedimiento y este procedimiento es exitoso, entonces lo que hacemos es sistematizar el éxito. Y la sistematización del éxito en la seguridad ciudadana arranca por algunos de los conceptos que nos han dicho en el transcurso de la mañana, como es la capacitación, la mejora en la captación de las personas, en lo que es certificar a los secretarios técnicos, que dijeron que había que certificarlos para que no sea la gestión de seguridad ciudadana no sea el fruto del esfuerzo individual o de la buena voluntad de algunas personas, porque si no, si se tiene éxito en una gestión, no está garantizado que esto pueda continuar. La única forma de continuar en forma exitosa en la gestión de seguridad ciudadana es poder sistematizar las acciones que deben tener este sistema de seguridad ciudadana. Y también se hablaron de las políticas públicas. Justamente, la seguridad ciudadana siendo un problema tan importante y que afecta a tantas personas, sin embargo, dentro del campo de las políticas públicas, recién el año pasado, en junio, salió la política pública de seguridad ciudadana. Entonces, se puede decir que desde el año pasado ya formalmente tenemos una política pública que se encargue de este problema público. ¿Qué dice esta política? Que es la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, aprobada con Decreto Supremo 06 de 21 de junio del año pasado. Dice pues que el Ministerio del Interior es el ente rector de la seguridad ciudadana y conduce la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Es más, está encargado del seguimiento y la evaluación, pero la evaluación dentro de los lineamientos de lo que establece el CEPLAN, es decir, el Centro Nacional del Planeamiento Estratégico. Y finalmente, dentro de esta diapositiva, querer decirles que la seguridad ciudadana, pueden existir bastantes conceptos, pero lo principal es que es lo que se da en una convivencia localizada, o sea, en un espacio geográfico definido y no muy extenso. Porque también tenemos en el ámbito exterior, en el ámbito general, el orden interno, que es lo que se da cuando afectan las estructuras del Estado, la continuidad y seguridad de que el Estado pueda funcionar eficientemente. Y tenemos el orden público, pero para garantizar el orden público tenemos la seguridad pública. Entonces,
La persona humana indudablemente está dentro de todos estos conceptos. La Constitución misma recoge todo la persona humana como parte inicial, como parte fundamental, pero la seguridad ciudadana es lo que nos afecta directamente como personas y como seres que convivimos en un espacio geográfico común con otras personas, ¿no? Traigo acá a la colación algunas estadísticas o unas encuestas que se hicieron y en este año, en julio de 2023, vemos que combatir la seguridad ciudadana, la inseguridad y la delincuencia es uno de los principales problemas que afronta el país. Lo dicen en un 46%. Y traigo a colación otra encuesta que se hizo sobre el mismo tema de los principales problemas del país en el año 2019-2020. Y vemos que antes, efectivamente, se decía que era la corrupción. La corrupción era el principal problema que afrontaba el país. Y estos hechos indudables que se dan en la vida diaria, en todo lo que percibimos, hoy día mismo, saliendo en la mañana, tenemos noticias de que han asesinado a un policía, han asaltado nuevamente, hay violencia, lo de las mafias. Entonces, todo eso incrementa nuestra percepción de inseguridad. El hecho mismo de que todos sintamos que es evidente esta inseguridad ciudadana, pero que no la sabemos plasmar ni caracterizar con los números adecuados. Aquí hay una primera referencia, vamos a ver otras, pero la sensación de inseguridad es un tema que aflora en todas nuestras conversaciones, ya sea por experiencia propia o por experiencia conocida de otras personas. Bien, y dentro de esta inseguridad ciudadana resaltan pues los números en lo que es las personas que están en edad productiva sienten la mayor sensación de inseguridad ciudadana, y otro aspecto importante es la violencia contra la mujer, ¿no? Indudablemente vemos que el 8.5%, o sea, supera más en casi el doble lo que es la sensación de inseguridad en este tema, ¿no? Si no me equivoco debe estar, no tengo el puntero, pero aquí estamos, ¿no? La lucha es 4.5, pero aquí realmente tenemos 8.5, más del doble en las damas jóvenes que presienten justamente que están expuestas en este tema. Y esta percepción de inseguridad, medida mediante encuesta, tiene su sustento, su correlato en números de estadística. Las denuncias policiales en sí, en cada año, suman más de 900.000, pero en este caso, segmentadas en lo que es la comisión de delitos, los principales delitos que afectan a la seguridad ciudadana, vamos a ver pues que en el año 2022 se incrementaron 24% con respecto a 2021. Y el 2021 se incrementó 26% con respecto al 2020. Pero si vemos cómo se incrementa esta inseguridad ciudadana, se podría decir la cantidad de delitos que han presentado las personas, desde el inicio de esta secuencia de 2016, vemos que casi se ha incrementado en un 40%, ¿no? Es decir, pues las estadísticas evidencian lo que las encuestas registran como evidencia, ¿no? No solamente eso, sino también en lo que es el accionar policial, y era lo que le decía, a veces le echan la culpa a la policía, pero realmente la policía sí está haciendo su trabajo, está haciendo, y también hay evidencias de ello. Lo hay en el sentido de, por ejemplo, las personas detenidas. Si vemos en la línea, no se desplaza, a ver, pero si vemos en las personas detenidas, por ejemplo, vamos a ver que en el 2019 habían 84.000 y en el 2022 hay 195.000. Quiere decir que se han incrementado 21%. Indudablemente todas estas detenciones son producto de intervenciones policiales. De igual forma podemos darnos cuenta del accionar policial en lo que son bandas desarticuladas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en el año 2022 se incrementó casi en un 22%. Bueno, este mouse no se mueve mucho.
¿no? En las bandas. Acá tenemos 4.966, se han incorporado 20%. Pero si vamos con el año prepandemia, que es el 2019, vamos a ver que realmente se han incrementado en un 21%. Esto, aunado a una percepción de inseguridad casi permanente que tenemos en el país, se dice que 8 de cada 10 personas sienten pues que en algún momento del año van a ser sujeto de algún hecho delictivo. Otra de las variables que tenemos es, por ejemplo, las denuncias por comisión de delitos en trimestre. En el 2022, a nivel nacional, se registraron 496.581 denuncias. Esto significa el 24% con respecto al año 21, o sea, el incremento que hablábamos en la lámina anterior. Pero si eso lo comparamos con el año 2019, que es el año prepandemia, realmente el incremento es del 36%. En denuncias en lo que son ya no por años, sino por segmentos de tiempo más cortos, los trimestres. El último trimestre del año 2022, las denuncias se elevaron 131.000, que quiere decir un 15.1% respecto al mismo periodo del año 2021. ¿No? O sea, a este periodo, comparado con el 2022, el último trimestre realmente se incrementó 15%. Generalmente las denuncias por delitos se incrementan en el último trimestre de cada año, a excepción, en este caso, del año 2020, que es el año de pandemia. El año 2020 tenemos las denuncias que arrancaron en enero, marzo, pero justamente la pandemia se declaró en el país en marzo y se ven cómo comienza a caer drásticamente las denuncias, ¿no? Si no fuera por este año atípico, realmente todos los últimos trimestres de cada año registran el mayor incremento de denuncias. Eso quiere decir que estamos prácticamente por ingresar al último trimestre y en el cual supuestamente deberían incrementarse también las acciones delictivas. El año 2022 registra un incremento del 36% respecto al 2019, ¿no? Año prepandemia, que es el porcentaje que vimos en la lámina anterior. Otra de las referencias, por ejemplo, es sobre los delitos más comunes en el distrito donde vive. Otra encuesta. En esta encuesta indican pues que los robos al paso, robos de raqueteo, robos de celulares, son lo que más afecta en el lugar donde viven. Y si sumamos prácticamente los tres primeros, que están relacionados a la delincuencia directa que sufre el ciudadano en la calle, vemos pues que casi el 86.1% está vinculado a robos e inseguridad. Y lo que sigue en el análisis es con respecto a las estadísticas, que vamos a ver que el porcentaje de denuncias por delitos contra el patrimonio en cada año, realmente esa proporción se ha incrementado. En el año 2020 fue 59%, 2021 es ahí, no 2011, es 61%, y este del 2022, 64%, ¿no? O sea, vamos a ver que las estadísticas evidencian, registran, sustentan totalmente la percepción de inseguridad que hay. Solo que la percepción es mucho más genérica y acá lo podemos tener un poco más focalizado. Ese 43.7% que vimos en la lámina anterior, vamos a ver cómo se disgrega en la lámina del lado derecho, ¿no? El 43.7%. Y vamos a ver que de ese 43% realmente la gente se siente más afectada en robo de celulares, que es el 50.8%. Justamente, nuevamente evidenciando la labor de la policía, vemos pues que hace poco justo ha habido un gran operativo, el 18 de julio, que incautaron 2.000 celulares en esa intervención policial, en un solo lugar, ¿no? Pero esto tiene recién una semana
no es que se haya hecho el primer operativo en este año, ¿no? Realmente este tipo de operativos se hacen continuamente, ¿no? Entonces, esto con la finalidad de poder afrontar este tema de la inseguridad en lo que es robo de celulares, que como vemos afecta la gran parte de a nuestras personas. Y generalmente son las personas jóvenes las que denuncian este tipo de delitos. La victimización, como dije anteriormente, impacta directamente en la confianza de la policía. A pesar de que la policía haga su labor, mientras que exista esa sensación, de todas maneras la gente se va a sentir insegura. Según la POP, que es el Proyecto de Opinión Pública para América Latina, el Perú ocupa el último lugar en confianza en que las personas puedan tener un juicio justo. Es decir, tiene 2.93 y el máximo es 3.86 en una escala de Likert. La escala de Likert de 1 a 7. O sea, quiere decir que Costa Rica, que es el que está mejor con 3.86, está pasando casi la mitad, ¿no? Y Perú sí está en el penúltimo lugar o en el último lugar con 2.96. Pero no en la labor de la policía, sino en que no tienen confianza en que se vaya a realizar un juicio justo, ¿no? Siguiendo con las estadísticas, tenemos entonces que hay un estudio sobre robo de celulares en el país, ¿no? Que fue realizado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Eso fue, en este año ha sido publicado. ¿Pero qué nos dice? Nos dice que aproximadamente en el Perú de 2013 al 2022 se han importado 88.8 millones de celulares. Más del 94% de los hogares en el Perú cuentan con un celular. Estos 88.8 millones son los importados, pero todos sabemos que al país entran celulares que no son necesariamente, que no ingresan necesariamente por medios formales, ¿no? Sino por el contrabando. Hay otros números en los cuales se indica pues, que hay personas que tienen hasta más de 3 celulares, ¿no? Pero en términos generales, como promedio, el 94% de los hogares por lo menos tienen un celular. 27.9 millones de celulares son declarados perdidos o robados, de 2013 al 2022, ¿no? El 2022 tenemos prácticamente igualando ya a lo que es el año 2019, que es el año prepandemia, ¿no? Lo vemos al lado derecho en el cuadro, ¿no? Sabemos acá los celulares que son declarados robados. Solo el 10% de estos actos ilícitos son denunciados, ¿no? 250.000 casos denunciados al año. Se pierde por día, si consideramos un costo de 314 soles por un celular, 2.4 millones de soles en un día. Y si empleamos los celulares más caros, serían de 35.8 millones al día. Menos del 8% realmente son recuperados. Bien, estas serían algunas estadísticas con respecto a estos celulares que da y confirma lo que es la inseguridad ciudadana, pero cómo es gatillada, impulsada por este robo menor que es el robo de celulares. ¿Qué dice la población víctima de robo de dinero, cartas y celulares, ¿no? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué no hace la denuncia? Hemos visto que solo el 10% presenta estas denuncias. La mayoría, y se ha incrementado en este semestre del septiembre 22 a febrero del 23, se han incrementado, o sea, hasta en 48.6%, ¿no? Que se ha incrementado varios puntos con respecto al mismo periodo, pero del año 22. Los principales motivos es una pérdida de tiempo, 48.6, se desconoce al delincuente, 19.5, y delito de poca importancia, 13.3. Realmente los dos siguientes, el desconoce al delincuente, realmente yo no creo que exista mucha gente que conozca al delincuente que le roba, ¿no? Entonces, es como decir una disculpa o un eufemismo, decir no conozco al delincuente o es un delito de poca importancia,
el celular no me importaba mucho tampoco, ¿no? Es un motivo más para decir, ¿sabes qué cosa? No voy a ir a la comisaría, realmente. No voy a ir a la comisaría, ¿por qué? Porque lo considero una pérdida de tiempo, o podría ser porque desconfío en la policía, ¿no? Pero vemos que el tema de desconfianza en la policía ha bajado con respecto al año pasado, ¿no? Antes 15.9 y este trimestre es 11.0. O sea, realmente hay una contradicción en lo que diríamos el tema de la desconfianza en la policía. No es tanto la desconfianza en su accionar, sino en el temor que tiene el ciudadano en ir a una comisaría. El temor y saber que va a perder el tiempo y no va a encontrar una solución, ¿no? Ese es el gran tema del trasfondo de esta parte de lo que se ve en las encuestas. Alrededor de 7 de cada 10 extorsiones a empresarios se hacen por teléfonos de origen fraudulento. Celulares robados en el Perú, julio 2023, es el estudio que se hizo. Es decir, los celulares robados son empleados para otros ilícitos. Dejando el tema de los celulares y este robo a menudo, tenemos también lo que son el crimen organizado. El crimen organizado es otra de las variables que influye fuertemente también en la situación de inseguridad, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, que en el mes de junio ya los mismos medios periodísticos daban a entender, ya habían identificado las principales mafias, organizaciones criminales que operaban acá en Lima, ¿no? Tren de Aragua, Cota 95, los Tiguerones, los Malditos, la Dinastía, los Bravos del Gota a Gota, los Gallegos, ¿no? Y tenemos también que ya habían dicho, si no me equivoco, el 30 de mayo, que ya las bandas extranjeras estaban desplazando a las bandas nacionales, ¿no? Salió en Panamericana. Y esto ha salido hace poco, esto ha salido el 17 de agosto. El 17 de agosto sale nuestros televisores inundados con este baño de sangre cuando asesinan a 3 personas, justamente gritando que eran los gallegos, ¿no? De Venezuela, y que daban a entender de que no se metieran, ¿no? Con ellos, porque ellos estaban a cargo de este préstamo gota a gota en esa zona, ¿no? Entonces, lo grave aquí es que estas bandas, estas organizaciones criminales, ya comienzan a tener lugares geográficos que consideran suyo, o determinada actividad delincuencial que lo consideran de ellos, ¿no? Entonces, cuando existe esto, es lógicamente que empieza la pugna entre las mismas organizaciones para establecer su supremacía en esa zona. Y es donde comienzan las acciones de sicariato, ya sea contra miembros de otra banda o, en este caso, como sucedió el 17 de agosto último, personas que también se dedican a actividades que pueden ellos sentir lo que hacen competencia con su actividad ilegal, ¿no? En este caso eran personas que se dedicaban también a hacer algún tipo de préstamo. Pero no solamente tenemos este tipo de bandas. Sin ir muy lejos, también tenemos la criminalidad ligada a la minería ilegal, que es lo que azota a Madre de Dios. Tenemos en la Sierra Central lo que es la tala ilegal, ¿no? Y tenemos otras actividades como la trata de personas, que también son actividades que realizan estas bandas. Justamente para ver también, y no dejarlo únicamente en el lado de la inseguridad y que no tengan tanto temor, vamos a ver también que existen bandas desarticuladas, que son justamente del accionar de la Policía Nacional. Se ha registrado la desarticulación de 1.280 bandas delictivas en el primer trimestre de este año, del 2023, ¿no? Cifra mayor en 10% comparado con la del 2022, ¿no? O sea, la inmediata anterior. Esto no tendría nada dentro de lo que es la labor misma de la policía, pero hay números que sí saltan a la vista. Por ejemplo, acá tenemos
En Ancash se pasó de 25 a 1.250%, o sea, se ha incrementado 1.250% la actividad, o sea, el accionar de la policía en esos lugares, interviniendo a bandas que han estado pues, aterrorizando a esos lugares. Y no solamente en esos lugares, también tenemos un incremento significativo en lo que es en Ica y en Junín, ¿no? Vamos a avanzar más rápido. Otras referencias que tenemos con respecto a estos delitos vinculados al crimen organizado son lo que es la extorsión y el sicariato. Entre enero y abril de este año, a nivel nacional se han registrado 14.920 hechos asociados al crimen organizado. Eso es un 18% respecto al mismo periodo del año pasado, se ha incrementado. Los delitos de mayor incidencia son 4. Los delitos informáticos, extorsión, que se ha elevado 70%, tenencia ilegal de armas de fuego y sicariato, que se elevó 35%, ¿no? Esto es según denuncias del sistema de denuncias policiales, ¿no? O sea, lo que está registrado. Esto ya no es encuesta, sino es algo real. Las regiones con mayor focalización de las actividades del crimen organizado son las que se ubican en la zona costera, ¿no? Lima, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Callao. Y esto guarda relación justamente con la actividad policial que es en Lima y Callao, donde se registran la mayor cantidad de bandas. Un tema que se desprende de toda esta violencia y con la cual se ejecutan estos delitos es las víctimas por homicidio y sicariato. Acá. Creo que esto se pasa. Ya. Bien, si vemos a nivel de la región, realmente en los países de la región el índice de homicidios está bastante alto, ¿no? Brasil 18.8, no sé, pues los otros países, Colombia 26.1, Perú sale que no registra información, pero la última cifra del año 2020 indica que nuestro índice de homicidios es de 5.8. 5.8, ¿no? En el 2019, que era el año prepandemia, nosotros teníamos 7.4, ¿no? 7.4, realmente hemos bajado, pero esta información es hasta el año 2020. Realmente faltarían ver los datos del año 2021 o 2022, en los cuales ya se siente nuevamente que estas consecuencias en la vida de las personas se han incrementado, ¿no? En el 2017, el INEI sacó esa cantidad de 7.8. El 5.8 todavía ya figura en estadística, y los principales homicidios son 3 ciudades: Lima, Chimbote, Trujillo, en Trujillo La Esperanza, ¿no? Y 16 distritos que tienen tasas superiores a un índice epidemiológico. Índice epidemiológico lo llaman cuando supera el 10%. Tenemos más de 16 distritos que superan el 10%, ¿no? Y realmente la situación es grave. ¿Qué podemos decir con respecto a estos homicidios? Con respecto a estos homicidios, vamos a ver que en lo que va de enero a julio, hasta el mes pasado de este año, se han registrado 911 muertes por homicidio o sicariato. Entre enero y abril, a nivel nacional se incrementó 35% las víctimas de sicariato. Entre enero y abril también, las regiones con mayor número de víctimas han sido las que representa el 53%, ¿no? O sea, 213. Seguido por La Libertad, o sea, Lima 53%, La Libertad 15%, Callao 11%, Piura 6%, Ica 4%, ¿no? Son las que han registrado las mayores cantidades. El significativo incremento del sicariato
evidencia nuevamente el fortalecimiento de algunas organizaciones o bandas criminales que buscan eliminar su competencia o aquellas personas que pueden afectar su ilícito accionar. De las 911 hice una breve selección y vemos pues que realmente las mayores cantidades estaban entre el lunes, jueves y jueves, ¿no? Pero viendo exactamente la cantidad de asesinatos o homicidios que suceden el día domingo y viendo que el día lunes tenía una fuerte cantidad, se revisó el día lunes y se ve que el día lunes entre las 00 y 8 de la mañana, que es prácticamente para muchos todavía el día domingo, realmente se da casi el 40% de los homicidios de ese día. Si pasamos esos homicidios a lo que es el día domingo, realmente el día domingo y su noche prolongada sería prácticamente el 22%, casi un poco más de la quinta parte de los homicidios que suceden se dan entre el domingo y la madrugada del lunes, ¿no? Pero si también vemos un poco más en detalle estas cifras, vamos a ver que el 10% de estos homicidios se dan ¿en dónde? Discotecas, bares, losas deportivas, esos tres, bares y discotecas lo mismo, y losas deportivas, ¿no? Más de una vez hemos escuchado que jugando fulbito el sicariato ha asesinado personas. Pero si se agrega solamente el hecho de que cuántos fueron asesinados en la vía pública después de haber estado en una fiesta o jugando pelota, la cantidad se eleva a 80%. Es decir, dentro de esas actividades prácticamente veríamos el accionar del sicariato y los homicidios. En lo que es la población urbana de 15 a más años de edad, vamos a ver que se trata de hacer una segmentación en lo que son las ciudades, las principales ciudades de 20.000 a más habitantes, que tiene 25.2, esta sensación de que han sido víctimas de un hecho delictivo. Y el nacional urbano es el promedio que estaría en 23.2. Y los centros poblados, que son entre 2.000 y 20.000 habitantes, es la menor cantidad. Quiere decir que ciudades más pequeñas realmente tienen poca percepción de inseguridad, se sienten más seguros, ¿no? Y bueno, es razonablemente creer también en eso, ¿no? Y eso tiene un correlato, este es un cuadro que salió del año 2020, ahí dice 26.8%, el 23%. Realmente, con respecto a este año, hemos bajado bastante, pero aún es una cifra muy, muy importante la sensación, la percepción de las personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo, ¿no? ¿Y qué dicen las estadísticas al respecto? Dicen que el semestre móvil de septiembre a febrero de 2023, la población urbana de 15 a más años fue víctima de un hecho delictivo en 23.2%, ¿no? 23.2% en la parte de acá. En comparación con sus semestres similares de septiembre del 2022, la población urbana de 15 a más años fue víctima de un hecho delictivo, aumentó en 2.8 y 3.3%. O sea, en todos estos indicadores realmente están incrementándose ya como estadística este incremento del accionar delictivo, ¿no? Otras ciudades, se puede resaltar que otras ciudades con más de 20.000 habitantes registraron un incremento fuerte, ¿no? Acá quiero decir que semestre móvil, puntos porcentuales. Acá no sale la cantidad, pero si el punto era 3.3%, el promedio acá era 3.1%. Pero en las ciudades que no son priorizadas y que tienen entre 2.000 y 20.000 habitantes,
el incremento fue 3.8. En resumen, lo que quiero decir acá es que así como se incrementa la delincuencia en las ciudades que tienen mayor población, no necesariamente es en las ciudades capitales, sino en las ciudades que están lejos de la capital o circundantes a la capital, pero que tienen mayor población. ¿Por qué? La justificación podría ser porque esas ciudades de repente tienen mayor inversión en seguridad ciudadana. Después vamos a hacer un análisis sobre eso, por eso no voy a incidir mucho. Bien, entonces ahora tenemos la misma población de 15 a más años que ha sido víctima de más de un hecho delictivo. Aquí también tenemos que a nivel nacional el porcentaje de la población se incrementó, tuvo 9 puntos por ciento. En comparación con su similar semestre, se incrementó 0.7%, ¿no? O sea, estamos hablando de la parte de aquí con respecto al 8.3, ¿no? En las principales ciudades de 20.000 a más habitantes, el 9.9% de la población fue víctima de más de un hecho delictivo, en tanto que en centros poblados entre 2.000 y 20.000 habitantes, el 6.3%, ¿no?, de la población fue víctima de un robo. Entre los años 2012 y 2021 hubo un incremento del 28.1% en el empleo de pistolas o revólveres en lo que es robos. O sea, no solamente vemos que se incrementa el accionar, sino también la violencia con la cual se ejecuta este accionar delictivo. Otra encuesta importante es lo que es la población urbana víctima de algún hecho delictivo, ¿no?, en los centros poblados urbanos. Aquí, no solamente para resaltar que en el último trimestre de cada año, en el último trimestre es donde se incorpora invariablemente, se incrementa invariablemente el accionar delictivo, ¿no? Estamos viendo que en cada lámina se eleva siempre esta última columna en cada año, ¿no? Es lo que se incorpora en estas partes. Bien, como responsabilidad compartidas, en el año 2018-2017 se hizo un estudio sobre cómo venían invirtiendo las municipalidades en seguridad ciudadana. Y arrojó, bueno, es el único estudio que se ha realizado de este tipo, y vemos pues que se invirtió un total de 813 millones. Existe una considerable distancia, o sea, si dividiéramos los 813 millones entre todos los distritos, debería ser un promedio de 32 millones. Pero ¿qué vamos a ver? Que realmente son algunos distritos los que concentran la mayor cantidad de inversión. Por ejemplo, 14 de las 25 regiones explican el 91.63% del total acumulado en los proyectos de inversión. Y si solamente tomamos los 3 primeros, vamos a ver que Lima, Cusco y Ancash explican casi la mitad de toda la inversión pública que se realiza en seguridad ciudadana en los gobiernos locales. Realmente hace falta un poco más de inversión. Dirán, ¿qué hace el Estado? El Estado, en el año 2023, este año, ha asignado 3.924 millones. Eso significa 7.1% más que el año 2021. O sea, este año el Estado está invirtiendo 7.1% más que el año pasado en seguridad ciudadana. Esto con datos del MEF, ¿no? Uno de los problemas que tienen en lo que es el gasto en seguridad ciudadana en los municipios es que generalmente unas estrategias de gasto son frecuentes y costosas. Por ejemplo, sin saber la problemática de su jurisdicción, de frente dicen, necesito 20 patrulleros, tantos radios, videocámaras, video wall,
pero no saben si exactamente eso le va a dar solución a su problemática, porque la problemática de seguridad ciudadana es diferente en cada jurisdicción. Otro problema que tienen los formuladores es que carecen de formuladores con experiencia, y esta problemática no solamente lo tienen los gobiernos locales, sino también la propia policía o el Ministerio del Interior. La relación entre lo invertido y la tasa de denuncias, homicidios, Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad, no guarda relación con la inversión que se realiza, ¿no? La mayoría de los proyectos de inversión que sustentan los alcaldes están relacionados con sus arbitrios municipales, pero no consideran que los arbitrios también los comprometen en otras tareas, en otras inversiones. Y generalmente estos proyectos comienzan a registrar problemas. El 710 de los proyectos, 69.7, corresponden a pliegos presupuestales distritales y solamente el 30% a provinciales. O sea, realmente los gobiernos provinciales como que sienten que todavía no es su problema esto. Ya para ir terminando, vamos a ver algunos números con respecto a las tasas de víctimas. En lo que es víctimas por hechos delictivos, en tasa claro, por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y vamos a ver que en el nacional urbano es 11.2%, que ya está figura en un cuadro anterior. Pero ¿qué vamos a ver? Que en las ciudades de 20.000 a más habitantes, el incremento, o sea, estos robos se registran con mayor frecuencia, 12.5%. A diferencia de las ciudades más pequeñas, entre 2.000 y 20.000, que son 7.5%, ¿no? Las ciudades más importantes en esto siempre son Chimbote, Lima, Callao. Otra estadística que tenemos, por ejemplo, ya en este caso, es por tipo de hecho delictivo. Tenemos que a nivel urbano el hecho delictivo que más afecta a la población es el robo de dinero, ¿no? Robo de dinero, cartera y celular. Se ha incrementado 11.2 con respecto al periodo anterior, que era 8.7. Sigue lo que es el incremento de robo, también en 5, donde 5 por cada 100 habitantes son víctimas de algún tipo de robo. En comparación con sus semestres similares de septiembre de 2020 y 2021, la tasa de víctimas de robo de dinero celular se incrementó casi en 3 puntos. Y nuevamente la conclusión: a mayor densidad poblacional, mayor incidencia. Tenemos ahora en lo que es el motivo de la no denuncia. El motivo de la no denuncia sigue siendo que es la pérdida de tiempo, ¿no? La pérdida de tiempo, pero esto se incrementa más en ciudades que tienen mayor población, 20.000 habitantes, ¿no? Si sumamos lo que es pérdida de tiempo, desconoce al delincuente y delito de poca importancia, realmente estamos en un promedio de casi el 75% de lo que justifica que las personas no presenten su denuncia. En este caso, ya en forma selectiva, vamos a ver lo que es por estafa. Por estafa también consideran, pero en un mayor porcentaje, lo que es una pérdida de tiempo, ¿no? En las denuncias. Acá estafa, y en el lado derecho lo que son las amenazas, ¿no? También aquí el porcentaje, si sumamos los 3 primeros, se eleva a casi el 80% el motivo por los cuales las personas no sientan las denuncias cuando se encuentran ante estos hechos. Y para ir terminando, vamos a ver que la seguridad ciudadana, como lo hemos visto, es solamente la parte visible, la que nos hacen ver y la que sentimos. Pero la consecuencia como dice, son multicausales, ¿no? Y los factores reales generalmente no son muy percibidos. Institucionales, lo que hablaron en las mañanas, las coordinaciones entre la policía, la fiscalía, el sistema judicial, los municipios. Los factores sociales, el desempleo, la pobreza. Los factores de entorno, condiciones ambientales, dinámica social negativa. Son todas esas causas que ya conocemos. ¿Qué tenemos para los siguientes en este próximo trimestre? Que las organizaciones y bandas criminales van a incrementar su accionar indudablemente en este último segmento del año, pero principalmente en ciudades con mayor población, porque ello significa
menor control, o al menos asumen que eso sea. Pero no en todas las ciudades que son de mayor población, sino en aquellas ciudades que no sean capital de departamento. En aquellas ciudades que no sean capital de departamento, que tengan más de 20.000 habitantes, es seguro que el accionar delictivo de estas bandas se va a incrementar, principalmente en lo que es extorsión, tráfico de inmigrantes, sicariato y delitos informáticos, empleando la violencia y la amenaza para amedrentar a sus víctimas, como ya lo hemos visto, así como pugnas entre ellas por el control de zonas o liderazgos de algunas actividades delictivas, préstamo gota a gota y lo que hemos estado viendo. Las regiones de Lima, Callao, San Martín, Piura, La Libertad, Ancash, Lambayeque, bueno, todas las que están ahí son las que van a registrar las tasas más altas de inseguridad ciudadana. La tecnología aplicada a la seguridad ciudadana, vale decir, videovigilancia, sistemas de radio, georreferenciación, sistemas de Big Data, análisis de Big Data, será fundamental para mejorar el alcance y la eficiencia del servicio policial. Los gobiernos locales incrementarán su apoyo, y de hecho que sí, ya hay esfuerzos por eso, han coordinado con el señor ministro para incrementar su apoyo a la Policía Nacional. E indudablemente van a existir propuestas para normas legales sobre seguridad ciudadana, sobre todo en lo que es la reincidencia delictiva o de las faltas, la interoperabilidad entre las entidades, control de extranjeros ilegales y otros más. Existen evidencias de que el uso de las videocámaras de videovigilancia es una solución. Cuando se plantea esta solución, algunos dicen, no, la videovigilancia no está probado que sea bueno en la seguridad ciudadana. Pero veamos, China tiene 200 millones de cámaras instaladas. Estados Unidos tiene 50 millones, Alemania 5.2. ¿Ustedes creen que un país con esas seriedades en su desarrollo van a invertir en algo que no es solución? Es indudable que sí es solución la cámara de videovigilancia, porque no se puede garantizar la presencia de un policía en el lugar y en el momento que va a ocurrir un hecho, por más que tengamos toda la cantidad de policías. No quiero decir el país, pero cuando viajé al extranjero en un país de Europa, yo no vi ningún policía. Pero cuando sucedió nada más del hecho de una persona que quebrantó el orden público, se abrió una puerta de una pared que no parecía puerta, salieron 2 o 3 policías y se lo llevaron, lo metieron a la puerta y no pasó nada. Es decir, la idea es sentirse seguro. Yo me sentía inseguro porque yo quería ver policías. Pero ante el hecho de que sucede algo, realmente la policía interviene. ¿Pero cómo se dio cuenta? A través de la videovigilancia, ¿no? Pero la videovigilancia no para sacarle los noticieros, ¿no? Sino para que pueda intervenir la policía en forma oportuna. Un ejemplo muy cercano es México. Implementó con su estrategia Mi Calle para instalar 20.000 cámaras de videovigilancia, pero logró instalar 13.750 cámaras en 4 meses. Invirtió 65 millones de soles y con las primeras 13.750 cámaras que instaló en los 4 meses, México logró reducir 56% su tasa de criminalidad y 58% el robo de vehículos, ¿no? Otros países tienen sistemas de videovigilancia para la seguridad y sistemas de videovigilancia para el tránsito, lo tienen separado. Acá estamos viendo solamente seguridad. O sea, sí es una solución las cámaras de videovigilancia. La solución que se propuso era hacer el renting. ¿Cuántas tienen cámaras de videovigilancia? Tiene el 105 de la policía propias. Se compraron 120. Se compraron en el 2012. ¿Por qué? Porque yo hice el proyecto de inversión. Se compraron en ese año. ¿Cuántas están operativas? Creo que es algo de 60. Lógicamente, a través de la interconexión tiene acceso a más de 6.000 cámaras. Pero todas las cámaras de las municipalidades tienen calidad de seguridad pública. ¿La policía las puede maniobrar? No las puede maniobrar, solamente las puede ver. Entonces, es necesario que la policía tenga su propio sistema. Ecuador tiene su ECO 911, 2 centrales nacionales, 5 regionales, 9 locales y 4.000 equipos periféricos. Bolivia, el 2019, inauguró su BOL 110. ¿Cuánto? Una central nacional, 6 regionales, 5.000 cámaras, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto que se llamó el C4I, la central, y después se llamó Central Nacional de Seguridad Integrada, y queríamos también incorporar un esquema de seguridad pública. Lamentablemente no se pudo lograr. Y bueno, ya para terminar esta última lámina, es evidente que es imposible que haya un policía en cada lugar. Hay que
emplear e invertir en cámaras de videovigilancia, promover que los ciudadanos presenten sus denuncias para que eliminen ese temor que tienen de ir a las comisarías, ¿no? Miren, hace 3 años o un poco más, de repente decían que no se podían hacer las denuncias digitales. Sin embargo, se comenzaron a hacer las denuncias digitales. Es necesario prolongar más eso, hacer programación de citas de repente. Teoría de las actividades rutinarias, por ejemplo, es algo que explica cómo las ciudades, a pesar de tener su desarrollo, la delincuencia se incrementa. ¿Por qué? Porque existen actividades rutinarias justamente en lo que es la trilogía del delito y cómo las ciudades con mayor cantidad de personas bajan su nivel de control. Y la reducción y percepción de inseguridad ciudadana es un factor que afecta pues a todos nosotros. Muchas gracias.